Buenos días. ¿Cómo amanecen? Dios los bendiga. Betel Candles. Qué bonito. Me cuentan si se escucha bien. Compartan porque ya no tengo sino un teléfono hoy, así que no puedo entrar a compartir. Y Sarita no está, así que compartan por allá. Dios bendiga. Les cuento que este cafecito lo he pensado mucho porque es un cafecito que no hemos tenido de mucho rato y tiene una pregunta puntual, y es ¿por qué? Porque el por qué es lo que mucha gente, es lo que lleva a mucha gente, las preguntas de las razones por qué están pasando cosas en el mundo, en tu vida, lleva muchas veces a la reflexión y a veces a las respuestas incorrectas o a las fuentes incorrectas. Pero también nos muestra que no solamente nosotros hacemos esas preguntas, sino que Dios las hace. Dios hace esa pregunta ¿por qué? Y uno dice, pero en teoría, si Dios todo lo sabe. Gracias. Y se escucha perfecto. Si se escucha muy duro la música, también me avisan. Y si quieren subir, por favor me pones ahí que sí. Bueno, ¿por qué si Dios todo lo sabe? ¿Por qué hace estas preguntas? Y hoy vamos a avanzar súper rápido. Voy así, de verdad, corriendo. He estado estudiando bastante este pasaje. Y vamos a empezar con esto. La palabra de Dios dice en el libro de los Hechos, el libro de los Hechos es donde se relata todo lo que pasó después de que Jesús resucita y cómo entonces los apóstoles se quedan ya con una instrucción y se quedan obviamente con el poder del Espíritu Santo. Ya el Señor imparte esta instrucción, o sea, todo lo que tenía que venir a hacer en su primera venida lo deja todo seteado, ¿verdad? Y vemos varias historias de cómo ya los discípulos están andando solitos, entre comillas, es decir, sin Jesús presente como tal. Y hay una persona en este capítulo, que es el capítulo 9, y es una persona que conoce mucho de ley, conoce mucho de religión, conoce mucho de la palabra de Dios. Es alguien que, digamos que tiene una experiencia religiosa con Dios. Toda su vida fue criado con las enseñanzas, con la tradición, y tal vez muchos podemos crecer así, ¿verdad? Sin embargo, esta persona tiene un encuentro muy así poderoso en medio de una actitud de celo de Dios, es decir, defendiendo sus creencias, defendiendo sus tradiciones, defendiendo lo que ama de Dios, lo que conoce de Dios, lo que ha estudiado de Dios. Y en medio de ese celo, este hombre llamado Saulo de Tarso, muy juiciosamente se dedica a decir, voy a barrer con todo lo que parezca contrario, ¿verdad? Y entonces se le aparece Jesús y le hace una pregunta. El Todopoderoso le hace una pregunta. Pero estas preguntas que Dios hace muchas veces nos las permite verlas aquí, para que a la luz de la revelación del Espíritu Santo podamos entender que Dios ya conoce la respuesta, pero quiere que nosotros nos examinemos a cada uno. Este mensaje va a ser personal, porque todos, de hecho, cuando hemos avanzado en confiar en el Señor, quizás decimos, ya yo sé cómo es. Y muchas veces nos ponemos así como que no queremos, duros de cerviz.
y me encanta todo lo que estuve estudiando y por eso se los voy a compartir. Porque cuando veo los ejemplos o las palabras que está usando el Señor para confrontar a Saulo, tienen una implicación, tienen una profundidad muy grande con respecto a la, digamos que a la sujeción, a la obediencia, a la humildad. O sea, es impresionante. Entonces, ¿por qué estoy arrancando de una vez? Porque estoy dejando estos cafecitos con Jesús aquí en vivo. Estoy hoy haciéndolo aquí en 365 Notas de Amor en Instagram y posiblemente se suba, no sé, a Facebook, pero va a quedar por un ratito. Así que compártanlo para que más gente se conecte en vivo, a sus amigos, a la gente. De verdad que es un mensaje que nos va a ayudar muchísimo para este tiempo, cómo están las cosas, como lo que tú ves en las noticias, todos los conflictos que hay y que algunas veces estas noticias abruman. Y como una noticia tan fuerte que está recibiendo este hombre aquí, le cambia completamente su perspectiva del mundo, de las cosas. Y cómo podríamos llegar a ser como este hombre y no nos hemos dado cuenta. De pronto saber mucho, amar mucho a Dios, hacer muchas obras, pero en verdad estar muy alejados de lo que de la voluntad de Dios. Y con esto no quiero que ninguno se vaya a sentir juzgado o señalado, sino más bien, yo no sé ustedes, pero yo todos los días cuando voy a dormir le pregunto al Señor en qué me equivoqué hoy, que yo no me he dado cuenta, porque muchas veces podemos confesar cosas en medio de nuestra oración, en la noche, en la meditación. Otras veces podemos hacernos los locos e irnos a dormir como que todo estuvo perfecto, confiados en que vamos a amanecer al siguiente día. Y otras veces podemos señalarnos tanto que nos alejaríamos de la gracia que nos ha sido otorgada. Pero generalmente hay cosas que podemos ver y hay cosas que en lo profundo de nuestro corazón no podemos ver, pero Dios sí. El Espíritu Santo es como una luz que está allí constante, mostrándonos todas esas cosas que nos pueden estar alejando, porque lo principal que quiere el Señor es que tú y yo estemos cerca de Él para que podamos superar las situaciones, podamos vivir con firmeza, con fortaleza, las cosas con las que enfrentamos el día a día. Porque muchas veces he visto, por lo menos en Bienvenidos a Todos, he visto muchas veces este acercamiento, pues este tiempo que el Señor me ha permitido compartir con otros, o sea, a través de un café con Jesús, y muchas veces hay un no. Y no me refiero a estos en vivos ni a las transmisiones, sino a cuando tú te acercas a dar una buena nueva que viene del Señor, pero nuestros ojos están tan puestos en las cosas del mundo que incluso puede llegar a molestar una respuesta tan positiva o incluso de corrección de parte de Dios. Y cuando digo corrección no es un castigo, sino enderezarnos. Y esto es lo que le pasó a este hombre. Saulo tenía una misión en su mente y en su corazón, tenía unos planes, porque él estaba constantemente estudiando la palabra de Dios, o sea, quería conocer a Dios, y era muy juicioso, era muy disciplinado. Hay algunos disciplinados hoy día que pueden ser estudiosos. Yo soy come libro, por decirlo de alguna manera, a mí me gusta leer. Hay otros que son muy buenos haciendo más obras, cosas, ¿verdad? Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que tenemos que ser tanto oidores como hacedores, que lo uno sin lo otro estaríamos cayendo en algo totalmente contrario. Y encontrar ese equilibrio no lo vamos a hacer en nuestras fuerzas, por eso es necesario el Espíritu Santo y es necesario un encuentro como el que Saulo tiene en este momento, porque él era oidor de la palabra, él conocía la palabra, estudiaba, inquiría la palabra, practicaba la ley,
era un hombre entre comillas recto. Sin embargo, cuando se trataba de algo que no sonara parecido a lo que él quería escuchar, automáticamente se iba contra eso. Y de hecho, creía en su mente, y él lo menciona más adelante cuando él cambia, cuando ya se ajusta a la voluntad de Dios. Él dice algunos, mejor dicho, básicamente, él dice no es por obras, es por gracia, ¿verdad? Bueno, ¿por qué digo que estoy empezando rápidamente? Porque estos en vivos los voy a dejar aquí un ratito, de repente el día de hoy, mañana, no lo sé. Algunas veces, dependiendo de la cantidad de personas o de las reproducciones que tengan, lo dejo allí, pero generalmente lo subo al canal. Así que esperemos que este sea ese caso. No te confíes, porque a veces las palabras del Señor son para un momento, para sacarte de un escenario, y tal vez esta es la hora en que tú tienes que recibir. Este es el día y la hora de la salvación que ha llegado a tu casa. Bueno, Victoria es mi nombre. Vamos a leer esta palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego vamos a hacer una oracioncita para que, si estás allí escuchando, prepares tu corazón para que podamos recibir esta meditación, este cafecito, con un corazón. No voy a usar el cliché de un corazón dispuesto, porque yo creo que el corazón humano nunca está dispuesto. Eso lo he descubierto en el transcurso de mi caminar, y nunca vamos a estar dispuestos. Pero vamos a decir que un corazón que ya fue tomado por el Señor, un corazón que ya nació de nuevo. Hoy puede ser el día de tu nacimiento, de tu nuevo nacimiento, o quizás hoy puede ser el día donde te reconcilias, que a pesar de haber estado sabiendo que un día naciste para el Señor, que quieres entregar, que necesitas respuestas, que necesitas acercarte más a Dios porque estás viendo esa necesidad, porque has buscado también quizás en muchos lugares, en muchas cosas, en muchas respuestas, y nada te ha llenado, que has intentado caminar en tu propio entendimiento, en tu propia voluntad, diciendo ya yo sé, pero en verdad te vuelves y te encuentras en ese lugar oscuro, en ese lugar de tinieblas, ese lugar de miedo, de confusión, de agotamiento. Y esa no es la voluntad del Señor. Dice que el Señor Jesús es nuestro descanso, y por eso es que Él quiere que nazcamos de nuevo, porque no podemos en nuestra naturaleza temerosa, en ansiedad, en autoconfianza, descansar en Él. No podemos descansar. Más bien vamos a querer resolver todas las cosas que están aquí en este mundo a nuestro propio criterio, con nuestras estrategias. Y hoy es un tiempo muy, muy desafiante para la humanidad. Yo sé que posiblemente algunos han estado viendo noticias, han estado viendo todas las cosas que pasan de manera trágica, ¿sí? Cuando vemos tantos accidentes de la nada, tantos desastres de la naturaleza de repente. Curiosamente, ayer veía nuevamente unos animales llegando a la ciudad, animales salvajes que son osos. Bueno, antes de los incendios que hubo en Estados Unidos, en uno de los lugares de Estados Unidos, porque no sé cuándo veas este video y si quizás ya no ha ocurrido más incendios, Dios nos guarde, de verdad, pero en los pasados, unos ciervos o venados estaban acercándose, o sea, en manada, muchos estaban caminando por las calles de la ciudad, y la gente estaba como, ¿qué está pasando? Bueno, ayer creo, son unos osos, y todo este comportamiento de la creación también está aquí. Y si nosotros podemos entrar en lo que el Señor, en las revelaciones y las promesas que Dios nos ha dado en medio de todas esas situaciones, vamos a caminar con más confianza. Hoy todos necesitamos entender que el tiempo se agota, que todo lo que está ocurriendo son señales que están escritas y que nos están alertando todos los días. Aunque tú no leyeras la palabra
La creación está hablando de esa proximidad del Señor. Las situaciones que están ocurriendo alrededor del mundo están hablando de que, es más, el mundo no creyente, el mundo literalmente, habla de un fin, habla de que algo está pasando, aunque no conocen. Ahora, si tú eres de los que sí busca y está tratando de sujetar su confianza a Dios, este café de hoy creo que va a ayudarte muchísimo. Yo le pido al Señor que toda palabra que aquí se hable, todo lo que tú recibas hoy, venga directamente del Espíritu Santo, que sea abriendo tus ojos, consolando tu vida, abriendo un camino, ayudándote a pasar la puerta viva, la puerta de la salvación, para que tú estés confiado en Él, en lo que ya Él prometió y cómo Él te quiere. Y no te quiere así como Saulo, no te quiere como lo que vamos a leer. Así que, por favor, abran sus Biblias en Hechos 9. Hechos 9, versículo, vamos a ir del primero, del 1 hasta el 7. ¿Listo? Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Amén. Bueno, vamos a hacer una oracióncita para que el Señor nos regale. Vamos a ver aquí. Padre Santo, Padre Celestial, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, te pedimos en esta hora, Señor, que tú seas revelándote a nosotros, a cada persona que se encuentra en este lugar, cada persona que está abriendo este mensaje, escuchando mi voz, Señor, que escuche tu voz y no la mía. Señor, que seas tú como esa luz resplandeciente que apareció a Saulo, Señor, innegable, esa voz que no podemos tal vez negar porque es tan fuerte, con tanta autoridad, con tanto amor. Te pedimos, Señor, que en esta hora, este mensaje de hoy, no solamente sea una semilla que dé fruto a su tiempo, sino que fortalezca a todo creyente, que le cambie su condición actual, que todo lo que ha aprendido hasta ahora, Señor, se vuelva un hecho, una realidad, una obra con fe, provocada por esa fe, Señor. Que si ha estado apartado, Señor, seas tú trayéndolo de nuevo con lazos de amor. Que si se ha enfriado, Señor, sea tu Espíritu Santo encendiendo en él todo el fuego y el poder que hay en tu Espíritu. La libertad, Señor, que tú nos has brindado, le permita a esta persona, Señor, salir de ese estado en el que se encuentra, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú trayendo consuelo, esperanza, vida y sobre todo paz en este tiempo tan difícil. Decisión, Señor. Te pedimos que las personas que escuchen este mensaje reciban decisión en cada paso que hacen, Señor. Que todos podamos entender
que la misma manera en que le hablaste a Saulo, Señor, le diste una dirección exacta, una instrucción precisa, una autoridad en tu voz que no lo hizo dudar, un temor y temblor como el que sintieron los hombres que estaban alrededor de Saulo. Sabiduría, Señor, para entender y discernir como Saulo discernió que no podía continuar el camino de la misma manera como estaba hasta ese día. Así, Señor, te pido que todos y cada uno de tu ejército, Señor, y los que están siendo llamados, entiendan ese llamado, Señor. Háblanos claramente, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a entrar en materia. ¿Listo? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Esta es una pregunta que tiene una dirección. Voy a hacer el ejemplo como si fuéramos niños chiquitos de escuela. Si este es Saulo y este es Jesús, cuando Jesús dice, ¿por qué me persigues?, quiere decir que Jesús estaba atrás de él. Sin embargo, Saulo no estaba en su mente persiguiendo a Jesús, porque para él ya Jesús había muerto, ¿verdad? Entonces él estaba siguiendo a sus discípulos. Sin embargo, cuando Jesús le dice, ¿por qué me persigues? O sea, estás detrás de mí. Está diciendo a todo, cuando tú persigues a uno de los míos, me estás persiguiendo a mí. Todo acto y toda obra que haces contra los míos, lo estás haciendo contra mí. Ahora, qué curioso, porque la siguiente frase que le dice el Señor, cuando Saulo le responde en el versículo 5, ¿quién eres? Eso es una pregunta que se está devolviendo. ¿Quién eres? Sin embargo, luego le dice, Señor. ¿Quién eres? Señor. Dentro del contexto judío y de toda la tradición y la historia, ellos hablan, la palabra Señor implica autoridad. No cualquier autoridad. Es decir, alguien superior, alguien con poder, por encima de sí mismo. Señor, esta palabra que está escrita, la traducción habla de Señor y amo. Es decir, es como si la persona le está hablando a su Señor y esa persona es un siervo, un servidor, un esclavo. Entonces, es curioso porque él pregunta, ¿quién eres? Y luego le dice, Señor. De alguna manera es como una primera parte y luego la respuesta él mismo se la está dando. Él pregunta, ¿quién eres? Pero ya sé que eres el Señor. Con temor, dice que Saulo que cayó en tierra. Es decir, él tuvo que haber literalmente caído humillado, de rodillas, rostro en tierra, literalmente con la frente en la tierra, diciendo, yo no soy como cuando te enfrentas a algo muy, muy, muy grande y poderoso y lo único que haces como ser humano es así, humillarte y sentirte, protegerte, porque sabes que lo que está delante de ti tiene un gran poder. Bueno, así dice que cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces cuando él le dice, Señor, Jesús le responde y le dice, yo soy. Y yo soy, lo hablamos, o sea, le está diciendo, Dios te está hablando. Porque cuando a quien seguía así de manera muy puntual en sus enseñanzas, en su estudio, Saulo, pues obviamente obedecía a Moisés, ¿verdad? Cuando de allí parte todo el pueblo, toda la salvación, la intervención de Dios sobre el pueblo de Israel. Entonces, él está diciendo, yo soy. Es el mismo yo soy que el Señor le habló a Moisés cuando Moisés le dice, pero ¿en nombre de quién yo voy a ir a hablarle al faraón? Si el faraón es alguien pesado, ¿con qué le voy a decir? Y el Señor dice, yo soy. O sea, no vas de parte de cualquiera. Y muchas veces vemos
en el Antiguo Testamento todas estas batallas y luchas, especialmente, por ejemplo, de David, donde dice, en el nombre del Señor yo vengo. O sea, él nunca pelea en sus fuerzas. Él nunca gana sus batallas diciendo, es que tú no me vienes a insultar a mí, tú no me vienes a atacar a mí. No. Yo me voy digamos que a enfrentar contigo cuando, por ejemplo, cuando Goliat, aunque él era un niño, de todas maneras, en ese momento cuando él habla y él vence a Goliat, justamente él dice en el nombre del Señor de los ejércitos. Estás viniendo contra él, no contra mí. Entonces podemos ver que el Señor Jesús le responde, yo soy. Y luego le aclara, Jesús. O sea, le está corroborando de quién está hablando, quién se le ha aparecido en ese momento. A quien tú persigues. A quien tú persigues. ¿Cómo iba Saulo? Saulo venía con todos los permisos, con todas las armas, todos los argumentos para destruir en el nombre del Señor a estas personas que eran discípulos. Pero cuando Jesús le dice, no, tú estás persiguiendo al equivocado. Y ahora, volvemos a este ejemplo. En dirección, cuando perseguir significa ir como detrás, ¿verdad? Pero miren la respuesta que Jesús le da. Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Si alguno quiere opinar o comentar, voy a estar viendo aquí los comentarios. Dura cosa significa cabezón, duro de cerviz, eres como las bestias. ¿Qué significa el aguijón aquí? Jesús está usando, como siempre, uno de sus paralelos, como una parábola, porque los aguijones eran unos palos largos con unas puntas muy largas con los que se guiaban a las bestias. Y cuando la bestia se sentía, ella tenía dos caminos. Ella avanzaba hacia donde su amo le estaba diciendo que avanzara, y si no, la apoyaba. Pero si una cosa viene, es decir, una patada de estas que pegan los burros, los caballos, que es la cosa, es esa patada que meten con toda su fuerza para protegerse, para cuidarse o para atacar, pues el Señor está diciendo, es como insensato dar coces contra algo que tú sabes que tiene más poder que tú, que es ese aguijón, porque es él mismo estar golpeándose. Es como si la bestia golpea con la patada, y ¿con quién va a dar? Con el aguijón, y el aguijón le va a lastimar. Es como que tú te des golpes contra la pared, como que tú mismo te estés lastimando, ¿verdad? ¿Por qué Jesús usa ese ejemplo? Él le está diciendo, dura cosa, o sea, es de necios ir en contra de la voluntad de Dios. Lo que estás haciendo, lo que tú crees que haces para bien, realmente te está lastimando a ti mismo. Yo hacía una pregunta cuando estaba invitándolos al café en el anterior videito, donde digo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me rechazas? Y Jesús le está diciendo, tú me estás rechazando. El hecho de que me persigas, de que persigas a los míos, estás yendo en contra de lo que yo quiero alcanzar para ti. Jesús prácticamente le está diciendo, estoy en toda autoridad, en todo derecho y con todo poder para destruirte por estar haciendo todo lo contrario al verdadero amor. Pero por ese mismo amor te voy a cambiar, te voy a enderezar, te voy a redireccionar para que tú hagas entonces lo que debes hacer. O sea, el Señor está tomando a Saulo y va a usar esa misma fuerza, esa pasión y ese celo de este hombre para su propio beneficio. Porque en teoría
y en la práctica, en las dos. Cuando tú y yo obedecemos al Señor y nos sujetamos a la voluntad de Dios, pensamos muchas veces quizás que estamos haciéndole un favor a Dios, como quizás en este momento estaba Saulo. Pero ¿sabes algo? Cuando nosotros nos sujetamos a la voluntad de Dios, estamos evitando dañarnos contra ese aguijón. Ahora, otro datito curioso histórico para que lo tengas allí en cuenta. Aguijón para un religioso, un fariseo como Saulo en ese momento, sabían que la ley era ese aguijón, y para ellos la ley era lo principal. Es decir, que la ley tenía que cumplirse sí o sí, porque si no, ocasionaba la muerte. Entonces, cuando se hablaba de la palabra aguijón, automáticamente la asociaban también con la ley. Pero Jesús le está diciendo, estás yendo contra la ley. En los evangelios vamos a ver a Jesús diciendo, yo no vine a abolir la ley, sino vine a hacer que se cumpliera. Porque Él es la ley. Porque cuando vemos todos los pasajes en el Antiguo Testamento, vemos que el cumplimiento de la ley, el único que lo puede hacer es Jesús, y es cuando Él en todo fue tentado, pero no pecó. Y luego Él entrega su vida para que ese pecado, que es el aguijón del aguijón, es decir, es como anular, se anula la ley por el mismo cumplimiento de la ley. Eso no lo podemos hacer ni tú ni yo. ¿Y qué significa la ley en nuestro tiempo? Porque a veces nos enseñan o podemos llegar a escuchar mensajes donde se habla de la ley, la ley, la ley, y como que vemos mucho, eso es pura teoría bíblica o eso es teología o no sé qué. No, es muy simple, y es algo que tú y yo conocemos y se llaman los mandamientos. Los mandamientos son la ley de Dios. Jesús los resumió en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando dice a ti mismo, no es que tú te ames primero para amar al otro, no, es esto mismo que acabamos de hablar. Dar cosas contra el aguijón es lastimarte tú mismo. Ir contra la ley por querer hacer mi voluntad me lastima a mí. Así que cuando tú te evitas ese dolor porque eres manso y permites que el amo guíe, el Señor sea el que guíe tus pasos, ya no hay ese dolor, porque estás caminando del lado hacia Él, no persiguiéndolo ya, sino caminando con Él. Y para los discípulos, y tú y yo que tenemos el Espíritu Santo, ya no caminamos con Dios como caminaban los hombres del Antiguo Testamento, sino que ahora caminamos y Dios está en nosotros. Y eso es todavía aún, primero es algo inmerecido y segundo es maravilloso, porque teniendo el Espíritu Santo es como que nos está diciendo todo el tiempo, hey, ya no se trata de allá, de señalar al otro, ¿cómo que estás haciendo mal esto? Estás pecando en esto, porque así era la ley. Si ustedes van a las Escrituras, en el Antiguo Testamento vamos a ver que la ley era muy rígida, y los hombres religiosos, sacerdotes, fariseos, bueno, todos estos hombres estudiosos de la ley, que son los mismos que en su momento niegan a Jesús, ellos eran rígidos y señalaban. Pero el Señor, a pesar de que Saulo era este hombre, Él le dice, te voy a poner una asignación. Y ahí es donde tú vas a poder comprobar si realmente tú eres como Saulo o eres como ese Pablo transformado. Porque Saulo luego viene a ser Pablo, ¿no? El apóstol que vemos en la mayoría del Nuevo Testamento, donde funda las iglesias y le envía cartas, las epístolas a cada una de estas iglesias, ¿verdad? Un hombre muy importante, una herramienta que Dios usa de manera muy relevante, donde habla acerca del comportamiento, del estudio profundo. ¿A quién mejor él podía darle conocimiento a todos? Él habló con gente humilde, con gente sencilla, como sus 12 discípulos. Sin embargo, después usa a este hombre para alcanzar a los que no, él mismo, como un judío, como un israelita, como un judío, me refiero en religión, estudioso, fariseo de fariseos, como él mismo se llamaba, iba a ir a los que él mismo había perseguido.
a los que él mismo había señalado. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Cuántos tú has puesto el dedo pensando que estás haciéndolo a favor de Dios? Ojo, con esto no quiero irme ligero con la advertencia que se nos da de que en estos tiempos habrán muchos que a lo malo dirán bueno y a lo bueno malo. No. Nosotros, al tener al Espíritu Santo, tenemos la capacidad del discernimiento para reconocer lo que está bien, lo que agrada a Dios, lo que no. El mismo Pablo nos exhorta una y otra vez a no mezclarnos, a no andar en malas conversaciones, en malas amistades, porque obviamente todas estas cosas pueden traer tropiezo para sí mismos. Es como que, aunque parece que estamos llevando un mensaje que es para los otros, el primero que tiene que recibir ese mensaje y protegerse de no caer es uno mismo. La salvación es individual y es una relación personal con Jesús. Y tal vez todo esto ya lo sabes, pero cuando tu actuar es señalamiento, es crítica, es exposición, es persecución, también está mal. Y ahora, si por el contrario, ¿en qué se parecería? Perseguir significa como que lo quiero alcanzar, ¿verdad? Para destruirlo. Eso es exactamente lo mismo que rechazarlo. Al sentir el sentimiento, disculpen la redundancia, al tener ese sentimiento de rechazo, quieres perseguirlo para matarlo, para anularlo, para acabar con él. ¿Y cuáles serían entonces en este momento, en este tiempo, las actitudes de rechazo? ¿Cómo se vería una persona que rechaza, así como Jesús está confrontando a este hombre? Él está hablando en nuestro tiempo, hoy, seríamos los discípulos del Señor contra los que no son discípulos, pero tienen un conocimiento parcial de Dios o tienen una religión. Entonces, en el tiempo de Jesús, ¿en qué se asemejaría? Se asemeja, es que están los discípulos del Señor y los religiosos que conocían la palabra de Dios. Entonces, cuando tú rechazas un mensaje como este, cuando tú rechazas una exhortación, una predicación, y de hecho cuando literalmente tu vida a nivel privado no quiere escuchar, no quiere sentar, no dispone, no somete su carne, porque Pablo lo decía, es difícil. Pablo era un hombre de un temperamento muy fuerte. Era alguien imperativo, alguien que le gustaba ir por delante, tenía un liderazgo, tenía un carácter bastante, fuerte, débil, mentiras, en la carne. Pero cuando él se hace Pablo, o sea, cuando el Señor lo transforma a Pablo, ese carácter va a semejarse a Cristo, pero su temperamento muchas veces le ponía tropiezo a sí mismo. Y el Señor lo pone con Bernabé, una persona que era muy mansa, muy tranquila, que no tenía ese mismo temperamento. Y a veces Pablo se volvía loco y hacía cosas y le decían, no, espérate, y él iba. Aún así el Señor lo iba respaldando porque él tenía una misión con él, pero que si eso hacía que Pablo no se sintiera muchas veces frustrado, mal, le tocaba detener. De hecho, sus primeros 14 años, en ese fuego, en ese celo de querer servir al Señor después de que él cumple con esta misión, porque obediente sí que era bien obediente. Dice que el Señor le dice, Saulo le pregunta, ¿qué quieres? ¿Verdad? Le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate. Eso implica que él estaba en el piso, caído. Esto da una connotación no solamente física, de que literalmente lo había tirado al piso con su poder y su gloria, sino que también le estaba diciendo, ahí donde estás caído, como un soldado caído. Y el Señor está formando un ejército. Ahí donde estás, en esta posición de persiguiendo a los míos, en vez de estar alcanzando a los otros, a los que necesitan salvación, estás persiguiendo a los míos.
En vez de estar en esa religión que pretendes cumplir con obras, más bien debes estar en una relación conmigo, alcanzando a los que necesitamos para nuestro reino. ¿Verdad? Dice, levántate, levántate. Y ahí le da la instrucción y dice, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y ahí ya lo desbarata. ¿Por qué? Porque cuando él iba con cartas, iba con autorización, con presupuesto, con dinero, con cosas, con soldados, o sea, él iba súper armado para ir a cumplir su misión. Muchas veces habrán muchos que quieren ir a cumplir la palabra y están dotados de muchas herramientas, de mucha provisión, grandes lugares, incluso ejércitos grandes que están dotados de muchas cosas, pero van hacia el lugar, van a ir a perseguir, van a ir a acabar. Y el Señor dice que somos la sal de la tierra, que somos la luz a los perdidos, la luz del mundo. Y es curioso porque cuando el Señor realmente manda a alguien, lo manda a ver así. Tu única fuerza, tu única provisión, tu única fortaleza, tu única, o sea, todo, voy a ser yo. Eso es lo que el Señor está diciendo. Y esto es lo que hace con Pablo. No solamente lo manda al mismo lugar donde él estaba en la meta de ir a destruir, sino que lo manda allí, pero con una misión completamente distinta a la que él tenía en sus buenas intenciones. Buenas así, porque son intenciones del corazón de hombre, ¿verdad? Corazón religioso, legal, queriendo cumplir la ley, pero no con el amor de Dios. O sea, voy a ir a hacer lo que me toca hacer. Esto tiene tantas profundas, tantas implicaciones, porque son muchas actitudes que podemos tener nosotros en hacer las cosas porque me tocó, en hacer las cosas porque yo me voy a ganar el mérito, en hacer las cosas porque realmente, por ocuparme. Es más, hay muchas personas que dicen, cuando cumpla tal cosas, por ejemplo, cuando me jubile, poniendo ese ejemplo, cuando me jubile, entonces voy y sirvo a Dios. Y el Señor está diciendo, no, no es cuando tú digas, es cuando yo diga, como yo diga, y en las condiciones que yo diga. Y Él dice, ve a esa ciudad, a Damasco, y allí vas a recibir instrucción. ¿De quién va a recibir instrucción? Este hombre. Es algo que tú dices, pero si el que más sabía, y si él venía con las cartas y los permisos de todos, los duros, ¿no? Como quien dice, de los grandes, de los sacerdotes, los doctores de la ley, aquellos cumplidos, la autoridad literalmente, iba con soldados que fueron, yo creo, eso sí se las debo, pero yo creo que hombres con los que iba Saulo pueden ser de los mismos hombres que fueron a arrestar a Jesús. Es decir, hombres que tenían autoridad, hombres que estaban respaldados por unas autoridades. Y eso es fuerte, porque también de qué te rodeas y bajo qué instrucciones estamos caminando. Ahora, si el caso tuyo es una persona que más bien dice, yo no tengo ninguna religión o no me interesa, o estoy en tal religión y la verdad, todos estos mensajes de Jesús y la Biblia me da igual, me parecen fanáticos o no me gustan, o tú mismo, o dices, no voy a ni siquiera hablar de eso, tu mismo comportamiento dice, bueno, cuando me conviene digo, Dios, hazme un milagrito, pero cuando me dicen, bueno, pero escucha a ver qué le gusta y qué no le gusta a Dios, y dice, bueno, ahí ya eso se convierte en religión. Eso quiere decir que tú estás yendo en tu propio conocimiento, en tu propio entendimiento, y aunque no seas un religioso como estoy poniendo a Saulo, estás comportándote como alguien que persigue la voluntad de Dios, que a sí mismo se está lastimando porque no está yendo en contra de lo que a Dios le agrada, de lo que Dios quiere. Y es tan relativo porque podemos siempre hablar en términos religiosos o de congregaciones o de hermanos o de religiones en general, de conceptos, vamos a decirlo así, de conceptos, pero muchas personas, de hecho yo misma,
cuando yo no había entregado mi vida al Señor, yo señalaba muchísimo a aquellos que abrieron una Biblia. La primera vez que yo estuve, por lo menos, en una reunión donde se estudiaba la palabra, había mucha gente. Yo necesitaba un milagro, yo necesitaba una respuesta. Y una chica me invitó, me insistió, y yo decía, ay Dios mío, esta mujer sí es insistente y sí es fanática. Esas eran mis palabras para ella. Y ella siempre tenía una palabra bonita, pero la que yo quería escuchar, pero cuando esa palabra estaba respaldada con algo de este libro, o de obedecer y someterme a la voluntad de Dios, automáticamente yo me ponía como esas bestias que automáticamente dicen, no quiero. O sea, que van renegando, que no dura de cerviz. Quería lo bueno, pero no quería lo malo. Y lo malo, aunque, o sea, yo lo consideraba como malo, porque me corregía, me pullaba, me hacía girar de lo que yo quería a donde yo quería, y esto me estaba haciendo voltear la cabeza. O como dice el Salmo 8, que dice, no seas como el mulo o el caballo que necesitan de brida, ¿sabes? La brida es ese freno, esa cosa de metal que le ponen acá, súper dolorosa, que literalmente cuando el jinete jala, todo esto les lastima, y por eso los ven como cabeceando siempre. Bueno, yo era un poco así. Y el Señor ha venido tratando conmigo, no quiere decir que ya soy perfecta, ¿no? Muchas veces he tomado decisiones, he hecho cosas para hablarles de mí misma, y me refiero de mi caso, de que no porque les esté exhortando quiere decir que yo ya cumplí con todo, no, estamos aquí, y si estoy aquí es porque todavía el Señor está en ese proceso de llevarme a su punto final. Y en ese tiempo, cuando esta chica me lleva, yo recuerdo que el pastor se levantó y dijo, bueno, todos tomen su Biblia. Obviamente yo no tenía Biblia, y abran la Biblia en tal, así como estamos haciendo aquí, abran la Biblia en tal versículo, tal capítulo. Esta niña, muy amablemente, porque era muy sweet, muy dulce, ella toma su propia Biblia y me la pone encima de las piernas. Habían dos cosas que me habían tocado durísimo en mi ego, es decir, en ese carácter que estaba siendo humillado en Saulo. Y es la primera, cuando me pone la Biblia, automáticamente era una confusión dentro de mí. Uno, no la quiero, era un rechazo, vergüenza, y también me sentía como que esto no es para mí, eso me da pena. Me da pena, también me da pena por mí, o sea, yo soy demasiado pecadora, sucia, por decirlo así, y esta gente es demasiado limpia. Así lo veía yo. Yo decía, yo no soy como digna de sostener. Y yo, claro que había tenido Biblias, tenía Biblia en mi casa y todo, pero yo no la leía, yo la tenía expuesta ahí como una agüero, como para que me cuide, no sé cómo es que se llama. Y en verdad no sirve de nada. Tienes que entrar y hacer que ella misma va a hacer que tú la entiendas. Pero un primer paso es sostenerla públicamente. Y aunque a mí nadie me estaba viendo, la gente que yo estaba en el lugar de ellos y no ellos en mi lugar, yo sentí pena. Yo tuve un colapso de emociones cuando ella, de una manera me pone la Biblia encima. Y luego me dicen, levántese. Entonces la otra cosa que me molestaba a mi ego era que la persona que estaba allí era un muchacho muy joven, más joven que yo. Entonces en mi mente y en mi corazón altivo, decía, como un niño, como una persona que yo consideraba de menos conocimiento, o de menos experiencia, o de menos apariencia que yo. Y me refiero a, en ese momento yo lo veía como, ¿qué me puede enseñar un muchacho? Y puede pasar muchas veces que nosotros miramos con nuestros ojos carnales, cuando el Señor usa a quien Él quiera y como quiera. Y ese hombre, sé que en su momento tuvo que haber sembrado una palabra, que tuvo que haber hecho en mí lo que Dios quería.
pero ese primer momento, en esa primera vez que estuve en esta reunión, automáticamente le devolví la Biblia a la niña y le dije, no, así no te preocupes. Y estaba chocante. Todo eso que estaba en mí, obviamente no era de Dios. Y si tú te has sentido así porque eres de estas personas como yo era antes, quiero decirte que este mensaje es para ti. Y que Dios tiene un plan contigo. Y que Dios quiere amarte en la misma manera en que amó a Saulo a pesar de todo lo que había hecho Saulo. Si vamos unos capítulos antes, vamos a ver cómo Saulo estuvo allí, enfrente de uno de los primeros asesinatos crueles a un mártir. Y cómo una y otra vez él estaba derramando sangre inocente por causa de algo que él pensaba que era lo correcto. Hoy la connotación de Jesús con respecto al asesinar, al no matar, a ese mandamiento de no matar, Jesús lo relaciona con el no juzgar, que muchas veces podemos destruir a una persona con lo que decimos de él. Así que medita en de quién. Aquí dice, somos adultos berrinchosos. Exacto, así llegamos al Señor. Somos como las bestias. Pensemos a quién hemos ofendido creyendo que estamos haciendo lo correcto. A quién hemos dañado. Yo he tenido conversaciones muy fuertes y mucha gente también a quien he herido. He tenido que pedir perdón. Otra vez he tenido que bajar la cabeza. El Señor me dice que vaya, pórtese bien. Tengo que volver otra vez. Y el Señor trae entonces al recuerdo, a memoria, todo ese amor y compasión que tuvo por mí cuando yo era tan diferente como este Saulo. A tu alrededor, de ese cambio, de todas esas cosas que están pasando, va a pasar como Saulo. Estas cosas no pasan ni que en secreto. Ay, no, yo tuve una conversión en secreto y aquí yo tengo mi vida en secreto. No. Siempre van a haber testigos. Siempre va a haber alguien que cuente una versión conforme a Dios, ¿no? Obviamente, así como Jesús en los 4 evangelios tiene por testigos a todos los discípulos y los 4 evangelistas escriben exactamente lo mismo, ¿verdad? Y esa es la forma en que podemos comprobar que literalmente Jesús estuvo en esta tierra y se comportó como nos hablan las Escrituras y como el Espíritu Santo nos revela a aquellos que le amamos y le seguimos por causa de que Él nos escogió primero. Aquí, Saulo piensa que él escogió a Dios, que él es un elegido de Dios, pero que él escoge servirle. Y aquí el Señor le está diciendo, no, tú vas pensando lo que no es. Tú me vas persiguiendo a mí, pero yo te elijo a ti aún en medio de esa condición y te voy a mandar a hacer algo. Levántate. Y esa es la palabra para ti. Levántate de donde estás, de esa condición de persecución a otros, de persecución a Cristo o de rechazo. Si eres una persona que no quiere escuchar, siente que quiere la ayuda de Dios o quiere resolver una situación aquí en esta tierra, pero lo quiere hacer con herramientas igual de frágiles a las de esta tierra, cuando el poder y dominio, toda autoridad le ha sido dada a Cristo y es el único que te puede sacar de ese problema o de esa situación en la que está pasando. Se fue la luz, no sé si se vaya a bajar la señal de internet. Se fue así por 2 segundos. Toda autoridad y toda potestad le ha sido dada al Señor, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y todo lo que quiera venir por obstáculo, por mentira, por ataque, que el Señor lo reprenda. Ahora dice que él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo no sé si tú vas a necesitar, como Saulo, esperar estar temblando y temeroso, o si realmente debes ablandarte un poquito, o sea, poner de tu parte y decir, yo necesito al Señor, en este tiempo y en esta hora yo necesito al Señor.
Por favor, me cuentan si están escuchando ya mismo. Me notificas allí porque no sé si el internet se cayó, si están escuchando bien, si se desconectó. Bueno, ¿a dónde lo manda? Dice que lo manda entonces a la ciudad donde él iba a ir y se va a encontrar con uno de los discípulos del Señor. Y que al encontrarse con uno de los discípulos del Señor, le pone, gracias, le pone a que alguien a quien él, que podría ser su víctima, en un principio, en el plan inicial, en el plan A de Saulo, se convierte entonces ahora en aquel que va a ser el instrumento de Dios. Uno, para indicarle qué es lo que tiene que hacer. Miren qué curioso que Jesús no le dice, bueno, siéntate ahí porque es que tu relación es tú y yo y tú y no necesitas a nadie más. Miren cómo Jesús dice, ok, ¿qué quieres que te diga qué tienes que hacer? Bueno, ve y busca a uno de mis hijos. Y por eso el Señor todo el tiempo nos está diciendo que tenemos que estar congregados unos con otros, buscar esas ayudas, esos hermanos en Cristo para conseguir. En la multitud de consejeros está la sabiduría. Eso no quiere decir que te vas a preguntarle a 15 personas lo que vas a hacer. No, es sentarte con las personas más cercanas. Jesús lo hacía. Jesús estaba siempre con sus 12, pero cuando él tenía que, por ejemplo, hacer alguna cosa especial, se iba con sus 2 o 3 más cercanos, que eran Pedro, Juan y Santiago, Jacobo, y se iban a hacer, algunos de ellos fueron los testigos de algunos milagros puntuales, y habían unos momentos específicos donde Jesús no iba con nadie, él iba solo. ¿A dónde iba? Sin nadie. ¿A las misiones? No. ¿A hacer milagros? No. ¿A predicar la palabra? No. ¿A dónde él iba? Sin nadie. Cuando él iba a hablar con su Padre, cuando él iba a orar, cuando él iba a pedir instrucción del Señor, él iba aquí, al conocimiento de Dios, a su relación personal con el Padre. Cuando él necesitaba la fuerza, cuando él necesitaba él mismo de todo lo que había pasado, llenarse nuevamente, él iba a la fuente. Pero aun cuando él estaba en un momento muy difícil, tampoco se iba solo. Lo vemos yendo en su momento de mayor prueba, que fue cuando fue al Getsemaní, antes de ser arrestado. Él va con sus discípulos, sus amigos más cercanos. No es que te pongas a preguntarle a todo el mundo, porque bueno, no, en la multitud de consejeros está la salida. Y entonces a este le digo que no, lo que me dijo este tampoco, no es que los hermanos a tu alrededor te van a decir lo que tú tienes que hacer, sino que si son hermanos que están bajo la misma dirección y sumisión en el Señor, te van a dar consejos de aquí, no de su propio entendimiento. Y a veces también eso puede causar como picazón de oír, ¿verdad? ¿A dónde fue? ¿A dónde lo mandó el Señor? Le dijo, bueno, vas a ir a hablar con Ananías, vas a preguntar por Ananías, un discípulo del Señor. Y este Ananías es quien le da la instrucción, no solamente la instrucción, porque Saulo llega ciego, llega con una infección en los ojos, no puede ver, y es sometido entonces a todo un trabajo de discipulado. O sea, no es solamente nacer de nuevo, tener ese encuentro con el Señor, ser confrontado. Si hoy este mensaje te confronta, no quiero que te quedes ahí diciendo, ya encontré al Señor. O si te estás reconciliando con el Señor, tampoco te fíes de eso, sino di, ok, esto es mi primer pasito, un pasito a la vez. El segundo paso es ir y encontrarte, reunirte, congregarte con otros hermanos. En este caso, con alguien que tenga más caminar, más experiencia, no de conocimiento, sino del camino difícil que puede llegar a convertirse, seguir a Cristo en un mundo que nadie quiere. Primero, que lo aborreció a él, y segundo, que está totalmente saturado de una doctrina o enseñanza
o filosofías, que es lo que más vemos aquí en redes sociales, en escuelas filosóficas de pensamiento humano, donde el mundo está recibiendo solo la autosuficiencia y la vanagloria humana. Entonces el Señor dice, no, te mando con alguien que ya haya pasado por dificultades, y quédate allí el tiempo que sea necesario. Y entonces dice que Saulo va, el Señor antes de que se vaya le dice, te cambio el nombre, ahora te vas a llamar Pablo. Y a partir de ese momento él va obedientemente, ya no por las fuerzas o piernas o voluntad de Pablo, sino que el Espíritu Santo viene a morar en él y es el que lo guía y lo lleva obedientemente, aún en contra de su carne, lo lleva a Ananías. Porque también, imagínense que un asesino que queda en las manos de su víctima también se asustaría, ¿verdad? Porque dirá, wow, usted me conoce como el que ha matado a todo el mundo, lo que van a hacer es matarme a mí. Entonces, no vayamos tan fuerte al hecho de matar este cuerpo, la vida, pues. Pero sí, que habló tanto de mí, me están diciendo que yo vaya donde él, ¿verdad? O del que yo he estado hablando tan horrible y me están diciendo que vaya allá, y esa persona resulta que es alguien que sigue al Señor, ¿verdad? Por ejemplo, te lo voy a poner así clarito, tú has estado hablando de mí, tú has dicho, ay no, Victoria con su cosa, no sé qué, y has matado o has intentado matar tanto lo que yo enseño, ya sea con no quiero escucharlo, con rechazo, con juicio, con crítica, has hablado mal de mí a mis espaldas, ¿verdad? De manera feo, pues, literalmente delante de Dios eso es como matar, ¿verdad? Y el Señor te dice, bueno, ahora quiero que vayas donde Victoria y quiero que hables con ella, porque lo que vas a hacer, ella te va a decir qué es lo que vas a hacer. Fuerte, ¿verdad? Es como una lección de tirar el ego abajo. Ahora, lo segundo que sucede, o el síntoma, es que tú vas a querer hablar de lo que te pasó. Nadie que conoce a Cristo y nace de nuevo se queda callado. Dice que Saulo, más adelante, en el mismo libro de los Hechos, al final casi, tiene que ver todo lo que le pasa a Pablo. En el capítulo 26, nuevamente Pablo relata todo esto tal cual, y vemos casi una copia de lo que ocurre en Hechos 9. Pablo está contando todo, contando cómo le sucedió. Eso quiere decir que él está diciendo, yo no estoy aquí hablando lo que hablo por mi propia cuenta. Es Dios el que me está enviando y tengo que dejar testimonio de que Él es el que me habló, ¿verdad? Y bueno, para terminar, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Ves lo que está pasándole a Pablo en Hechos? Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. O sea, el Señor no quiere que tropecemos con esto. Él no quiere que hagamos las cosas según nuestra voluntad, sino que entendamos que debemos sujetarnos a el Espíritu Santo de Dios. Y Él nos dará la palabra correcta, nos mostrará la dirección correcta. Y llenarnos del Espíritu Santo es buscar de la palabra, buscar reunirnos con otros que hablen así, igual que Él habló, que vivan como Él vivió. Si tú quieres aprender a conocer a Dios, no solamente es algo como que esto es mío, yo soy, debemos buscar, cuando te sientas que no, yo soy de las que a mis Pedros, a mis Juanes y a mis Santiagos, porque yo también tengo ese pequeño círculo de confianza, yo los llamo, oye, ¿estás? Oye, quiero hablar contigo, podemos hablar, necesito un consejo, necesito confesar algo. No podemos trabajar solos, necesito guía,
¿verdad? Porque cuando nosotros nos sentimos confundidos, asustados, miedosos, fríos, lo sabemos. El Espíritu Santo se contrista en nosotros y Él entonces nos pone ese querer buscar a nuestros hermanos, orar por ellos, de hecho, también cuando están necesitados de algún auxilio, de alguna necesidad especial, también oramos por ellos. Vamos al Evangelio de Juan también. ¿Qué se me hizo? Capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. O sea, Él. ¿Por qué te escogió? Porque te ama y porque Él ama al Padre y porque necesita, o sea, no necesita, Él quiere, su voluntad es usarte para su propósito. Y yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aquel que rechaza a Jesús, aquel que rechaza a una persona que trae un mensaje del Señor, está rechazando a Jesús, a Dios. Acordaos de la palabra, versículo 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. No dudes lo que tienes que decir cuando el Señor te mande a decir algo. Obviamente, confirma, como yo les estaba diciendo, cada vez que yo voy a pararme aquí enfrente, no es que no tengo nada que hacer. Yo me siento con el Señor y le pido que me dé cada detalle. Investigo, estudio. Ay, porque yo soy muy estudiosa, porque yo soy... No, porque yo tengo temor de que tú, cualquiera de los que esté allí viéndome, yo sea tropiezo para ustedes. Porque cada palabra, algunas veces son palabras consoladoras, que traen confort, que traen esperanza, que traen luz, que traen paz. Pero otras veces son palabras de corrección, palabras de juicio, no mío, sino de juicio del Señor. O sea, así como las promesas de Dios, lindas, bonitas, que suenan, gracias Señor, también hay unas que son de juicio, donde el Señor está alertando una y otra vez. Cuando el Señor repite 2 veces, a veces lo dice un llamado. Hay 3 tipos de llamado. Llamado cuando se llama una sola vez, como el llamado que se le hizo a Abraham. 2 veces, como el que se le hizo a Samuel, a los profetas, como cuando se repite la misma palabra 2 veces, quiere decir atención, alerta, escuchen, hey, lo que estoy diciendo lo estoy corroborando. Y hay un tercer llamado, que es un llamado de perfección, como cuando dice que Él es santo, santo, santo. Y Él dice que Él es 3 veces santo. Sean santos como yo soy santo. O sea, Él nos está llamando a ser transformados como Él. Y eso, santo significa apartado para Él. O sea, que en el Apocalipsis nos dice que se justifíquese el impío, que siga siendo impío, y el justo que se justifique aún más. O sea que sí, cuando llegue el momento ya definitivo de que todo esto termine, el Señor dice, el que es santo, que se santifique aún más, que no crea que ya está perfecto, y que el que es impío, bueno, ya tomó su decisión también, el que quiere rechazar una y otra vez el llamado que el Señor le está haciendo. Hoy, Saulo, Saulo, Marta, Marta, ¿se acuerdan? Hoy el llamado es, oye, ya te llamé una vez, ya escuchaste de mí, este es el momento de que ya me tocó enfrentarte, me tocó, ¿cómo se dice?
tirarte al suelo. Y ahora quiero que te levantes y vayas y hagas lo que te voy a indicar. El Señor te está dando hoy una instrucción de obediencia. ¿Sí? Dice aquí en Lucas, apunten todos estos pasajes. Lucas 10, versículo 16 dice: el que a vosotros oye, amados, los que ya tienen una palabra que tienen que compartir, una palabra que les ha sido revelada. Ojo, el Señor está diciendo: el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Amén. Así que vamos diligentemente a trabajar, a levantarnos, a obedecer. No nos acomodemos, no estemos buscando, si ya estamos caminando en Él, no estemos buscando la aprobación, porque Dios te mandará a Saulos como Ananías, o Dios te mandará a Ananías si tú eres de los que no está más bien persiguiendo cristianos o rechazando las palabras del Señor. Podemos estar en cualquiera de los dos escenarios, ¿verdad? Hoy es un día para que tú medites, bueno, ¿cuáles son los síntomas que yo presento? ¿Cómo es que yo me estoy comportando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y cuál de las dos direcciones o instrucciones es la que debo tomar? Si eres de los que ha estado, digamos que negándose la posibilidad de recibir palabra, de recibir una educación, no educación, sino de cómo hacer un estudio, de cómo estar escudriñando las escrituras, cómo cambio mi vida, qué es lo que realmente, si tienes dudas, si quieres pero no sabes cómo hacerlo, pues hay mucho contenido aquí en esta página. Aquí en Instagram no vas a ver tanto, porque este Instagram puntualmente está nuevecito prácticamente, me refiero, tiene muy poquitas cosas, pero está el canal de YouTube, puedes contactarme, si necesitas que oremos por ti también, hay unos hermanos que están junto a mí, conmigo, que oramos por otros creyentes, por personas nuevas. Si necesitas un discipulado, consejería, puedes contactarme. Ya dependiendo de tu caso, pues pediremos al Señor la dirección de a dónde y cómo ubicarte. Si estás en otro lugar, en otra ciudad, busca personas que tengan testimonio, que tengan frutos. ¿Qué frutos? Que sea una persona que no hable todo el tiempo de ella, sino que su centro, que su vida esté fundamentada en el Señor. Tú vas a poder reconocerla si realmente has tenido un encuentro con el Señor, porque hay algo en ti que va a saltar, que va a hacer que el Espíritu Santo que está en ti te diga: es allí. Muchas veces tu carne te puede engañar, tu oído va a querer escuchar cosas que se parecen pero no son, y hoy día estamos llenos de eso. Estamos llenos de apostasía, de herejías, de mensajes leudados, quiere decir mensajes que usan la palabra y la mezclan con cosas carnales. ¿Cómo aprender a discernir esos mensajes? ¿Cómo saber si lo que estoy escuchando es lo que es? Recuerden que como seres humanos queremos cumplir nuestros deseos. Cuando tenemos una necesidad, cuando tenemos hambre queremos comer, cuando tenemos frío nos queremos abrigar, queremos saciar de inmediato esas necesidades, nuestros deseos. Dice la Biblia, no reciben porque piden mal, conforme a sus deseos egoístas. Entonces hay una cantidad de elementos o ingredientes en nuestro comportamiento que van a poder direccionar, en este caso tú, de una manera personal, contigo y con Dios, que tú te sientes y digas: ok, mirándome en toda esta información que Victoria acaba de compartir y revisando nuevamente los pasajes que hemos hablado y todo eso, ¿en qué posición yo estoy? Esa tiene que ser tu evaluación y tu meditación hoy en este día primero de la semana.
Y si recibes este mensaje otro día de la semana, igual, todos los días pueden ser tu primer día de una nueva vida en Cristo. Y todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dios los bendiga, amados. De verdad que gracias por acompañarme y espero que compartan este mensajito. Ya saben que me pueden ubicar en las diferentes redes sociales si quieren escuchar. Me ayuda muchísimo que entren a Spotify, a iBooks, que están los podcasts, al canal en YouTube que se llama 365 Notas de Amor, @365 Notas de Amor, y compartan los otros cafecitos que hay allí con cualquier persona. Y que el Señor multiplique toda esa semilla que estás dando, que has tomado de aquí, que se ha hecho con mucho amor y dirigida por el Señor. Un abracito. Chao, chao.